Hola, buscadores. Hoy no voy a responder a una pregunta que me habéis hecho, sino, bueno, sí, a una pregunta implícita en un comentario que se me ha hecho de alguien que, bueno, pensaba que lo tenía más claro, pero parece ser que no. Cuando, hablando sobre la espiritualidad, ha salido el tema de la espiritualidad, la persona me ha dicho, no, yo, espiritualidad no quiero saber nada. La religión ha hecho mucho daño y nos ha liado bastante, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo he dicho, ¿y qué tiene que ver la religión con seguir o no un camino espiritual? Dice, pues seguir un camino espiritual es seguir una religión, ¿no? La que sea. Ujú. Y ahí me he dado cuenta de que todavía sigue vigente ese prejuicio, ese error de que camino espiritual es igual a religión. Y no. Una religión es un camino espiritual, sí, pero un camino espiritual no es una religión o no tiene por qué ser una religión o seguir una religión. Eso tiene que ver con que en la era de Piscis, que ya está pasada, ya estamos en la era de Acuario, sí, pero digamos que todavía siguen los tics, las tendencias, la manera de funcionar de la era de Piscis en prácticamente toda la humanidad, todavía, ¿no? En la era de Piscis se, se trató, como en cada era aprendemos algo en la humanidad, venimos a aprender una serie de energías diferentes, de comportamientos, etcétera, pues se formó una civilización basada en el idealismo. Sí, antiguamente había personas con idealismo, pero la humanidad en conjunto no conocía el idealismo. Se movía por otras razones y una de ellas era el logro personal. El yo quiero esto, voy a intentar conseguirlo, sea con los métodos que sean. Pero algo personal mío que a mí me gusta, que yo necesito, que yo creo que necesito, etcétera. El idealismo es buscar una meta, intentar conseguir algo, sí, parecido en ese sentido, pero por ideal, por idealismo, por pensar que eso es lo correcto, eso es lo ideal, lo bueno, lo adecuado, aunque no me sea favorable, aunque no me sea divertido, bonito, placentero, etcétera. El idealismo sería eso. Y esa energía no estaba en la humanidad, no estaba desarrollada, al menos no a gran escala. Durante los 2000 y pico años que dura la era de Piscis, que duró la era de Piscis, pues se empezó a trabajar eso y finalmente se consiguió que la humanidad, digamos que sea idealista, que los ideales pueden ser equivocados. El nazismo es un idealismo, es un ideal, ¿no? Pero su resultado ya lo veis. Entonces, y como eso, hay montones de idealismos negativos, pero también hay de muy positivos. El idealismo en sí mismo, como energía, es necesaria dentro del conjunto de la evolución humana. Bien, esto se desarrolló y como colofón, el idealismo que pertenece es la energía, no, es la manifestación del sexto rayo en el ser humano. El sexto rayo, recordad que hay los 7 rayos, pues uno de los 7 es el sexto rayo de devoción e idealismo. Bueno, pues la manifestación de este rayo en lo que llamamos el contrato social, en lo que es el comportamiento social, formó las religiones, hizo que aparecieran religiones, que conste que antiguamente no había religiones. Se considera que el animismo es una religión, lo que había antes, por ejemplo, etcétera, pero no es cierto. Religión es la manera de llegar o intentar llegar a Dios, al contacto con lo superior, que básicamente sería eso, mediante la devoción y el idealismo. Los romanos, por poner un ejemplo, no tenían devoción. ¿Tenían una religión? No. Tenían un montón de dioses y eso se confunde con tener una religión. Pero eso no es cierto. Los romanos no adoraban de manera devocional a Júpiter o a quien sea, a sus dioses. No. Lo, perdón. Lo que hacían era adoraban forzadamente a sus dioses porque ellos creían que tenían que hacerlo si querían tener el favor de esos dioses. Y si no, podían pues darle duro. ¿Qué es lo que ocurría? La idea de que si no sacrifico
algo de mi dinero, de mis animales, etcétera, a Júpiter o al que sea, no voy a tener sus bendiciones, no voy a tener su favor y lo voy a pasar mal. Fijaos que esto, si lo piensas bien, la religión no tiene nada, ¿vale? Tenían, bueno, pues es un toma y daca, yo te doy esa paloma sacrificada y a cambio tú me das una semana feliz, o un mes o lo que sea. Es un comercio, eso es lo que había antes. Esta es una manera, otros pueblos han tenido otro funcionamiento, pero básicamente todo se basaba en lo mismo, no había devoción e idealismo. Fue con el cristianismo y otras religiones, empezó con cualquiera de las religiones, recordad que empezó el budismo 500 años antes de Cristo, luego hubo el cristianismo y todos sus derivados más adelante, y luego apareció el islamismo. Estas tres que son las religiones principales actuales, aunque digan que el budismo no es una religión, su filosofía no lo es, pero los seguidores funcionan, la mayoría sí. Son las tres religiones principales que hay actualmente, aparte de otras, que incluso algunas son más antiguas, pero la formación de la religión fue en la época de la era de Piscis. ¿Bien? Que conste que lo resumo mucho, lo simplifico para que todo el mundo lo pueda entender fácilmente, ¿vale? Pero básicamente, para que nos entendamos, va por ahí la cosa. Bien, camino espiritual. La espiritualidad es cualquier cosa, técnica, sistema, etcétera, creencia, que te ayude a conectar con los niveles superiores, no materiales, no con el mundo físico, que ya no hace falta nada, ya estás conectado, ni con el mundo astral, con tu cuerpo astral o lo que hay allí, ni con el cuerpo mental o tus pensamientos o lo que haya en el mundo mental, sino lo que está por arriba, a partir del mental abstracto y del alma. Conectar con el alma sería básicamente lo que ayudaría. Y eso es lo que ya te conecta con otros niveles a los que puedes llamarle Dios si quieres, o da igual, el nombre que le des. Básicamente niveles superiores de la existencia humana. Esos niveles superiores pueden conectarse mediante muchos sistemas. Uno de ellos es el que usa la energía del sexto rayo de devoción e idealismo. Y por lo tanto, las religiones son una manera de conectar con eso. Son una manera, un camino espiritual. Las religiones son un camino espiritual. Sí, bien llevadas, evidentemente, porque a veces si se usan mal, ya veis los resultados, ¿no? Actualmente y desde siempre. Pero eso es independiente. Vamos a ponernos en la historia perfecta de que se sigue correctamente, etcétera, ¿vale? Bien, muy bien. Ahí es uno de los caminos espirituales. Pero confundir con que un camino espiritual tiene que seguir una religión es equivocado. Ahí, ya que hemos hablado de los rayos, se podría explicar con otro tipo de energías, pero en el fondo sería lo mismo, solo que con otros nombres, ¿vale? Vamos a hablar usando los rayos. Para mí es lo más sencillo. Hay 7 rayos, 7 energías que constituyen el universo diferentes. Cada una se ocupa de una energía diferente o manifiesta una energía diferente. Una de ellas, el sexto rayo, es la de devoción e idealismo. Y eso igual a funcionamiento al estilo religioso. Fijaos que la devoción no tiene por qué ser a una religión, puede ser a un partido político. De hecho, el problema de la política actual es que estamos ya finalizando la energía de Piscis, dejándola, tendríamos que haberla dejado ya, ¿vale? Pero se sigue usando la devoción para todo. Y entonces un partido político que debería ser un grupo, unos ideales de personas que quieren mejorar el mundo de una manera, teniendo en cuenta un comportamiento en concreto. La derecha conservadora, la izquierda progresista, se supone, porque más de una vez la izquierda es tan conservadora o más, pero básicamente serían unos ideales. Y entonces la persona que se afilia a un partido o que cree en ese partido, lo sigue de manera devocional. Y eso significa que haga lo que haga ese partido, se va a considerar que es lo que hay que hacer. Y por eso lo voy a votar. Aunque haga perrerías mil, aunque sea corrupto, aunque haya muchos problemas,
Y da igual en eso que sean de derechas, de izquierdas, se siguen devocionalmente. De hecho, se siguen como si fuera una religión, básicamente. Y ahí es un problema, porque entonces no se usa la mente, no se usa la discriminación, no se usa nada de lo que se debería usar. Cuando votamos a alguien, deberíamos votar. Mira, ahora que vamos a estar dentro de poco en elecciones aquí en España, pero vamos, no es por eso que saco el tema, simplemente porque realmente, en lugar de mirar si ese partido político cuando llega al poder hace lo que dijo que haría, por ejemplo, y se comporta de manera ética y correcta, simplemente es mi partido y lo voto. Punto. Eso es devocional. Es una religión, en ese caso sería una secta, mal usado. Mal usada, devoción mal usada. Pues lo mismo pasa con los partidos de fútbol, cuando todo el mundo sabe que los que juegan en el Barça y en el Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Pues prácticamente no hay ningún español, o si son españoles no tienen nada que ver con esa ciudad o con ese equipo, sino que todo el mundo juega por dinero. Por lo tanto, ahí no hay ideal ninguno. El ideal es el dinero, cuanto más mejor, punto. Y los ejecutivos y los que mandan en los equipos también, todo el mundo ahí se mueve por dinero. Pero en cambio, los seguidores, que más de una vez yo me he preguntado si es que tienen neuronas o las usan al menos, porque es igual, el Barça es el mejor o el Madrid es el mejor, eso es lo mismo, ¿vale? Y yo dices, pero si ahí no hay ningún barcelonés ni ningún madrileño, de verdad. Y además que lo hacen solo por dinero. ¿Cómo es que tú lo sigues como si fuera tu religión? Vale, todo eso es el sexto rayo mal usado. Vale, de acuerdo, dejémoslo porque creo que ya lo he explicado multitud de veces. ¿Vale? Pero los 7 rayos son 7, no es uno solo. Y cada uno es una energía que te puede llevar a la espiritualidad, bueno, al contacto con lo espiritual, si lo usas correctamente, exactamente igual que el sexto rayo. Sexto rayo sí tiene que ver con la religión y es uno de los caminos espirituales. Pero para poner uno que parece contrario totalmente, hay 7, ¿vale? Y por lo tanto, cualquiera de ellos te puede servir. Pero voy a poner solo un ejemplo. El quinto rayo de ciencia y conocimiento concreto. Esto suena lo más apartado de lo espiritual y no es cierto. Es lo más apartado, quizás, para que nos entendamos, de la religión. Eso sí, porque la religión funciona por fe, no por pruebas, sino por fe. En cambio, la ciencia funciona por pruebas, no por fe. Cuando se usa bien, ¿eh? Porque también hay científicos muy devotos, ¿eh? Y no me refiero a devoto de una religión, simplemente incluso devotos de sí mismos y de la ciencia. Entonces, porque usan el sexto rayo dentro de la ciencia y ahí la cosa va mal. Pero bueno, en principio, el quinto rayo científico, racional, te lleva a Dios. Te lleva a descubrir la parte interna, si se sigue correctamente, tal como debería hacerse. Seguir la ciencia, por lo tanto, no la divulgación científica, leer un poco de ciencia y ya está, ¿eh? Sino seguir el método científico, para que nos entendamos, pues te puede llevar a un camino espiritual, exactamente igual que el camino del arte, que sería el cuarto rayo, o cualquiera de los diferentes caminos que hay, de los 7 caminos. Y que conste, no hay solo 7 caminos. 7 caminos serían 7 rayos, pero cada uno de los rayos tiene 7 subrayos, o sea, matices, para que nos entendamos. Entonces puedes tener el quinto rayo científico, pero con el subrayo 6 de devoción e idealismo. Y entonces te encuentras con un científico fanático, por ejemplo, mal llevado. ¿Vale? Bien llevado, pues sería un científico que tiene sus creencias y que sigue otro tipo de religión, a pesar de ser científico. Da igual, hay como mínimo, ya con estos matices de lo que estoy diciendo, 49 caminos diferentes. Y de hecho hay un camino para cada persona, porque está hecho a medida de él. Pero para que nos entendamos, hay 7 de principales, 7 totalmente diferentes, y luego dentro de esos hay 7 cada uno para tener unos matices para etiquetarlos, ¿vale? Pero es verdad que cada uno tiene su propio camino espiritual. Pues eso, que la espiritualidad nada tiene que ver directamente, o al menos no es una igualdad, espiritualidad y religión. Por lo tanto, tú puedes seguir un camino espiritual y no tener ni pizca de religioso,
ni de pizca de voto, ni nada parecido. No tienes por qué creer por fe, etc. O sí, si tú eres alguien que en ti domina el sexto rayo, sabéis que todos tenemos una serie de rayos en nuestros cuerpos, si tu rayo mental o rayo de la personalidad es de sexto rayo, sería lógico que siguieras un camino tipo religión, tipo religioso. No una en concreto, la que te vaya bien a ti, pero podría ser fácilmente tu camino. Pero como tengas la mente o la personalidad de quinto rayo, te convendría más uno de científico. O de cuarto rayo, uno más de, vamos a resumirlo un poco, de artista. ¿Vale? Yo qué sé, hay muchos caminos que te llevan ahí. Entonces, todos tenemos y acabaremos siguiendo un camino espiritual, pero el nuestro. ¿Vale? Y no te encegues con esa idea de, oh, que yo no quiero ser religioso. Pues no lo seas, no tiene nada que ver. Espero que esta vez lo hayas sabido explicar mejor, porque ya lo he explicado varias veces, pero parece ser que todavía no me he sabido expresar lo suficientemente bien. Si tenéis dudas, para eso están los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.